¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Nosotros somos Lista de Películas. En el día de hoy vamos a hablar sobre la película Los Olvidados. Es una gran película mexicana que en su debido momento causó gran revuelo y tuvo muchas críticas, más negativas que positivas, pero a continuación veremos el por qué obtuvo esas críticas. Espero disfruten de nuestro video. Los Olvidados es una película mexicana dirigida por Luis Buñuel, con una duración de 88 minutos, filmada entre febrero y marzo de 1950 en los estudios Tepeyac y en las localizaciones de la Ciudad de México. Se estrenó el 9 de diciembre del mismo año en el Cine México. La película cuenta la trágica y realista historia de la vida marginal de un grupo de jóvenes pobres y delincuentes de la Ciudad de México. Para 1950, México entró en un periodo de despegue económico y creció rápidamente durante más de 30 años. En el año en que fue grabada la película, el país se encontraba en un momento de transformación, con la implementación de políticas de industrialización y desarrollo económico. Sin embargo, las desigualdades sociales y económicas aún persistían, lo que generó que para los grupos más pobres fuera más difícil adaptarse a una sociedad más industrializada. Buñuel decidió abordar una historia que había observado durante su estancia en México, la vida de los niños que vivían en los barrios marginales de la Ciudad de México. Además, el director realizó una exhaustiva investigación sobre las condiciones de vida de los niños en situación de calle en México, lo que le permitió representar de manera cruda y realista sus experiencias y sus luchas. Según García Riera, Buñuel visitó reformatorios y entrevistó jóvenes para capturar la veracidad de sus historias y sus comportamientos. Si bien la película no plantea una solución, sí busca dar un golpe de realidad a la sociedad. Por ello también aquí deciden mostrar imágenes de las grandes ciudades, elegantes y modernas, que nos dejarían en claro el conflicto de una sociedad en progreso, pero con una población marginada. Se expone que todos los problemas que se dieron en esta obra es un reflejo de la realidad de la sociedad en México. Es decir, no es tener esta diferencia del negro o blanco, malo o bueno, héroe o villano. No se trata del bien contra el mal. Es una obra que nos muestra el enfrentamiento del humano contra el orden social que lo rige. Todas estas consecuencias que surgen a partir de ello, en donde se deja ver cómo los personajes se vuelven víctimas de las circunstancias en las que viven. El estreno de esta película en el cine causó bastante revuelo. Incluso el charro cantor y fundador del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de México, Jorge Negrete, intentó impedir que Luis Buñuel grabara esta película, lo que consolidó a una de las censuras menos sabidas e impactantes de la industria, donde incluso algunos sectores conservadores consideraron que la película era una afrenta a la imagen del país y abogaron por su censura. Al mostrar un México lleno de violencia, miseria y con falta de oportunidades, un México crudo y realista, defendiendo a la idea de que ese no era México, olvidando a la gente pobre, dando lugar así al título de la película, Los Olvidados. La película no alcanzó a estar más de 3 días en cartelera. Sin embargo, con el tiempo, la película fue aclamada en el extranjero y ganó el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes en 1951. Además, Los Olvidados llamó la atención sobre la importancia del cine como herramienta de denuncia social y reflexión. Buñuel logró plasmar de manera magistral la realidad de la Ciudad de México de la época, utilizando técnicas cinematográficas innovadoras y un estilo narrativo no convencional. Los olvidados son tanto los niños callejeros abandonados, los jóvenes que no pueden estudiar por ir a trabajar, delincuentes y discapacitados, los viejos que se vuelven mendigos, las madres solteras con muchos hijos y poco dinero, los alcohólicos y niños con las ganas de querer cambiar y ser mejores personas, pero el ambiente violento en el que viven termina por consumirlos. La dirección de Buñuel se caracteriza por una fusión de elementos realistas y surrealistas, creando una experiencia única. La fotografía, a cargo de Gabriel Figueroa, utiliza el neorrealismo italiano para representar la realidad social mediante imágenes poderosas y sombras profundas que reflejan la dura vida en los barrios pobres. Esta corriente se caracteriza por tratar los temas humanos de la vida de una manera sencilla, con intención de dar una crítica a la sociedad.
Pero, ¿qué sería de una película sin el diseño sonoro? La música y los sonidos a cargo de Rodolfo Hafster contribuyeron a la creación de un entorno sofocante. Los murmullos de las personas, el alboroto de la calle, los sonidos ambientales y en algunas escenas el silencio cargado de tensión complementaron la experiencia auditiva y la trama. Los ángulos de las cámaras y la composición de las tomas reflejan la perspectiva de los personajes, especialmente la de los niños. Se emplean ángulos bajos y tomas largas para remarcar su vulnerabilidad y opresión. Las tomas subjetivas son más evidentes cuando Pedro busca desesperadamente redimirse, reflejando la lucha interna que tiene consigo mismo. Asimismo, la profundidad de campo en las tomas en las que se muestra la variedad de acciones y elementos que ocurren a cuadro, pues en varias ocasiones podemos ver la ciudad modernizándose en el fondo de los personajes, las carreteras y autos pasando, las construcciones de edificios, lo que nos permite que la ciudad sea un personaje más en esta historia. Los movimientos de cámara permiten los planos secuencia que nos muestra el dinamismo que tiene la película. Apenas comienza la película, se presenta a El Jaibo, un joven que escapó de la correccional que se presenta como el líder de una pandilla callejera compuesta por niños pequeños en un barrio sumido en la pobreza. El Jaibo representa la corrupción y la violencia en las calles, porque es lo único que él conoce, dando por hecho que él siempre fue un niño de la calle, pues él no sabe quiénes son sus padres ni su propio nombre. Las mismas calles le dieron el nombre de El Jaibo. Así como el nombre de los crustáceos que estos viven y se movilizan libremente, algunos resultan parásitos de tipo isópodos que atacan a peces y a otros crustáceos, por lo que dependen de sus huéspedes para movilizarse. Se puede observar un paralelismo con las actitudes en las que se desenvuelve a lo largo de la película. Un claro ejemplo de ello es al comienzo de la película, en donde manipula a varios niños para poder quitarle el dinero a un pobre viejo ciego y mendigo a base de golpes e insultos, demostrando su comportamiento cruel y salvaje. Pese a que él parece pintarse como una buena influencia para los demás niños, lo cierto es que no lo es, porque promete cuidarlos, sin embargo, él solo busca su propio beneficio. Una vez fuera de la correccional, busca vengarse de Julián, que, según él, fue quien lo delató y provocó que lo atraparan. A pesar de no tener pruebas contra Julián, el Jaibo decide ir contra él, motivado por el enojo y la envidia. Esta última es debido a que Julián logró redimirse, salir de las calles y trabajar para su familia, todo lo que Jaibo no es. Con ayuda de Pedro, un niño más de su pandilla de seguidores, el Jaibo, fingiendo no estar en disposición para una pelea, lleva a Julián a un área apartada, donde después lo confronta. Lo ataca por la espalda con una piedra, así como él se sintió, al ser presuntamente delatado por Julián. No teniendo suficiente, el Jaibo siguió golpeándolo con una rama de árbol hasta dejarlo muerto, aunque para este momento ambos solo creían que estaba inconsciente, todo sin medir las consecuencias de sus actos. Julián dijo antes de encontrarse con el Jaibo. Sin embargo, en menos de un minuto, Julián murió. Y así es como el Jaibo implica a Pedro, un niño que representa la batalla contra la redención e inocencia en un entorno lleno de adversidades, a pesar de que en muchas ocasiones se ve obligado a hacer el mal debido a las necesidades que se le presentan. En la escena del sueño, se puede observar cómo el director utiliza esta técnica de superposición para representar el paisaje onírico en el cual se encuentra Pedro. Incluso la música y los sonidos de gallina provocan una sensación de incomodidad al espectador. Es así como se comprende desde un principio que esta es una pesadilla. Una gallina se presenta en su sueño, la cual lo lleva a ver debajo de su cama hasta encontrarse con el cuerpo de Julián ensangrentado, partiéndose de la risa. Esto se debe a que Pedro está siendo consumido por la culpa de ser cómplice de su muerte. Incluso en la escena siguiente, Pedro muestra culpa y se le ve muy afectado cuando su madre golpea a las gallinas, recordando a Jaibo golpeando a Julián. Pedro trata de ignorar lo que vio, como lo ha estado haciendo, hasta que llega su mamá, vestida de blanco, casi fantasmal. Él habla con ella, como siempre ha querido tener una conversación, de manera tranquila y afectuosa. Esta pesadilla es un parteaguas para Pedro, que busca redimirse. ¿Por qué nunca me besas? Mamá, ahora sí voy a portarme bien.
Buscaré trabajo y usted podrá descansar. Sí, mijito. Pedro le pregunta a su madre, ¿por qué no me diste carne la otra noche? Esto no solo representa el hambre de Pedro, sino que es una pregunta de por qué no puede recibir amor de su parte. La madre se gira y aparece con un pedazo de carne cruda. Ella se lo entrega, sin embargo, aparece el jaibo y le trata de arrebatar la carne. ¡Dámela! ¡Es mía! ¡Es solo para mí! Esto, aparte de representar el hambre con el que vive, también representa la envidia del jaibo, tratando de quitarle el afecto de su madre. Además, la vestimenta de la madre y el jaibo representan los dos caminos que Pedro debe elegir: la oscuridad, seguir las indicaciones de el jaibo, o la redención, tratar de portarse bien y buscar el amor de su madre. Las gallinas en la película también juegan un papel muy importante, especialmente en Pedro, pues con ellas se representan las luchas internas de este personaje y el cambio de este. Al principio, él las cuida y las protege, y conforme esta historia avanza, le causan pesadillas que le recuerdan al asesinato de Julián, por ejemplo, en el momento en el que la madre intenta separar a las gallinas con un palo, o cuando él se encuentra en la correccional, se encuentra molesto de que su madre no le creyera sobre el robo y lo dejara ahí. Para esto, las gallinas ahora lo alteran y lo vuelven agresivo. En esta misma escena, el director de la correccional le da a Pedro 50 pesos para que le compre unos cigarros, defendiendo que el niño solo necesita que tengan confianza en él. Pedro, al ir por los cigarros, encuentra a Jaibo, quien le roba el dinero al ver que éste ya no quiere hacerle caso. Ante esto, Pedro busca a toda costa obtener el billete de regreso y comprar los cigarros, como una forma de redimirse. Sus ganas de querer hacer las cosas bien, poder ser escuchado y no ser acusado injustamente, hacen que quiera ir tras Jaibo, sin saber que este hecho le costaría la vida. Y así finalmente la gallina vuelve a aparecer. Esta termina encima de su cadáver. Así como la gallina, el director Luis Buñuel utiliza diferentes animales que son considerados marginados por la sociedad para representar la indiferencia social con la que se trata a estos niños y a Pedro, quienes son olvidados y abandonados a su suerte. La sociedad ignora la tragedia humana que tiene frente a sus ojos. Es algo triste y cruel, pero así es como suceden las cosas y como las tratan de mostrar. Pedro, al ser un niño no deseado, su madre se convierte en la completa representación de la negligencia parental y falta de apoyo emocional que enfrentan muchos jóvenes en situaciones de decadencia. Si bien ella es una mujer trabajadora que lucha por mantener a su familia, carece de inteligencia emocional y de los recursos suficientes para poder mantener a una familia en un ambiente sano. Pero yo tengo hambre. Pues que te dan de comer los vagos esos con quien andas. Descarado. ¿Por qué me pega? Porque tengo hambre y lo voy a matar. Sin vergüenza. Usted no me quiere. ¿Por qué te voy a querer? Por lo bien que te portas, ¿verdad? Remarcando en ella la frustración, desesperación y la resignación de muchos padres en estas condiciones, siendo clara con sus actitudes groseras e indiferentes con su hijo, despojándolo de su propio hogar al querer ni siquiera darle de comer cuando Pedro estaba rogando por un pedazo de pan. Lo que Buñuel nos trató de mostrar a través del personaje de la madre de Pedro es la realidad y la controversia de lo que en muchas películas mexicanas con anterioridad habían buscado demostrar: las madres amorosas y complacientes en todo momento a sus hijos, convertida ahora en lo que muchos aborrecerían como madre. Cabe mencionar que si bien los temas de la maternidad no deseada ya no suenan tan tabú para nuestra actualidad, para la época en la que se desenvuelve esta película era un tema prácticamente prohibido, que no era muy bien visto, y hablar de sexualidad era tema de incomodidad, y todo por la falta de educación, por lo que tratar con una violación y tener un bebé a causa de este abuso era algo con lo que una niña de 14 años no podría lidiar, como la madre de Pedro.
Ante esto, el director, por medio de este personaje, trató de demostrar que es necesario que las mujeres tengan una voz sobre sí mismas. Parece que usted no quiere a su hijo. ¿Por qué lo voy a querer? No conocía a su padre. Yo era una escuincla y ni pude defenderme. Por otro lado, tenemos a Don Carmelo, un personaje confuso, pero que se resume en representar la hipocresía y la explotación. A pesar de que aparenta apoyar a los niños y se llega a empatizar con él por ser ciego, los utiliza todos para su propio beneficio, mostrando cómo aquellas personas en posición de poder en este contexto pueden abusar y explotar de los más vulnerables o inocentes, como fue el intento de abuso con Meche, que también fue víctima de Jaibo al querer tratar de abusar de ella en múltiples ocasiones, cuando en realidad ella, en su inocencia, como la representa Buñuel con un vestido blanco en medio de la vestimenta oscura de los niños que tuvieron su inocencia interrumpida, intentaba a toda costa escapar. Otra víctima de Don Carmelo fue Ojitos, un pequeño niño que sufrió abandono por su padre, mintiendo que volvería por él. Se puede inferir que pudo ser el mayor de una familia numerosa y que los padres, al no tener recursos suficientes, optaron por abandonar al niño a su suerte en un lugar que él desconocía por completo para que no regresara, tal como la gente lo haría con un perro. En la escena de la muerte de Pedro, Meche y su abuelo encuentran su cuerpo sin vida. La reacción instantánea es desechar el cuerpo. Saben que hacer eso está mal, pero prefieren llevar a cabo esa decisión que tomar alguna represalia. Cuando están trasladando su cuerpo en el burro, pasa la madre de Pedro, la cual al pasar a su lado tuvo una corazonada, pero simplemente les lanza una mirada de sospecha y sigue su camino en busca de Pedro, sin saber que a quien llevan en el burro es el cuerpo de su hijo sin vida. El Jaibo, después de asesinar a Pedro, trata de regresar al lugar donde se esconde. Sin embargo, ya fue acusado por don Marcelo y la policía ya está a la espera de él. Trata de huir. Sin embargo, los oficiales deciden abrir fuego contra él, y así el personaje del Jaibo llega a su fin. Algo que destacar es la manera en que el actor Roberto Cobo se tiró al suelo después de recibir los disparos. No fue tan dramático, pero es impactante. Mientras el Jaibo está luchando contra la muerte, se logra escuchar la voz de una mujer casi arrullándolo, para que descansara en paz. Además que se visualiza a un perro callejero vagabundo por las calles, haciendo un paralelismo a su personaje. Y es así como se logra apreciar la escena final en donde Meche y su abuelo avientan a Pedro al basurero, y su cuerpo rueda y rueda hasta caer más y más profundo del barranco. Su trágico y cruel final nos enmarca la marginalidad y el olvido en el que su personaje termina. Representa la situación en la que muchos niños marginados son olvidados por la misma sociedad indiferente y egoísta. Después de su estreno en los cines de todo el mundo, esta película se hizo popular, no gracias a la taquilla, sino a las fuertes críticas que cayeron sobre el director Luis Buñuel, en donde se exigía que se hiciera un final alternativo al que se presentó en pantalla, por lo que para los 2000 se vuelve a lanzar la misma cinta, pero con un final en donde se muestra a Pedro victorioso al ganar la última pelea que tuvo con Jaibo, convirtiendo su último mensaje crudo en uno de esperanza y redención hacia un nuevo comienzo. Me lo dieron para ir a comprar una cosa. Tengo que ir a llevar el vuelto. Hace frío, ¿verdad? Toma, tápate. Y así damos por concluido este análisis de la película Los Olvidados, una cinta dirigida por Luis Buñuel, expuesta en 1950. Agradecemos su atención y esperamos que les haya gustado. Hasta luego.